no tiene estas divisiones, la Biblia en su original no tiene estas divisiones de capítulos que nosotros tenemos, que son muy útiles para algunas cosas, y lo que estamos leyendo es una carta, como una carta que alguien le escribe a alguien, ¿no? En el día de hoy. Y a veces esas divisiones son muy útiles y a veces no tanto. Si a eso le sumamos que nosotros estamos avanzando con la carta cada una vez por semana, bueno, puede hacer que algún corte que hagamos para poder estudiar la carta, bueno, haga que perdamos el hilo de alguna forma. Así que yo los invito a girar la página, total, estamos recién ahí en el capítulo 1, y vamos a recapitular un poquitito de qué viene hablando la carta. Lo vamos a hacer muy rápido, pero de qué viene hablando la carta para poder conectar, porque la carta está mostrando todo el tiempo un montón de contrastes, un montón de conexiones, y donde nosotros vamos a leer viene conectado de pasajes anteriores. En el capítulo 1 Pablo arranca dando gracias a Dios por los dones espirituales, le da gracias a Dios por los dones que los corintios, los que estaban recibiendo esta carta, habían recibido. Pero también les ruega por la unidad. ¿Se acuerdan que estos corintios, ahí está más abajo, está dividido Cristo, dice en mi Biblia? Estos corintios tenían ese temita de que uno de alguna forma admiraba más a alguno de los apóstoles que a otro, entonces decía, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y los que se creían más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, bueno, Cristo no está dividido. En ese contexto, Pablo les dice, miren que yo fui a ustedes, pero no bauticé a nadie. ¿Por qué les dice esto de no bauticé a nadie? Bueno, porque bautizar a alguien de alguna forma hacía que ese alguien se identifique con esa persona. Y Pablo dice, yo ni siquiera bauticé de ustedes a nadie, a un par, y nombra a algunos sueltos, pareciera como que se va acordando alguno ahí en el momento y va agregando, o por ahí a tal también, pero no mucho más. Pablo les está diciendo, yo no hice nada para que ustedes se identifiquen conmigo, porque esto era lo que significaba. Su foco, dice Pablo, fue predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, dice textualmente. Dice también en estos contrastes que empieza a mostrar, dice la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, para algunos, para los que se pierden, son locura. La escuchan, la ven y no la pueden entender y le parece una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros fue aquello que nos salvó. Sigue con los contrastes y dice, la sabiduría de este mundo, de judíos y gentiles, no tiene nada que ver con lo que Dios usó para salvarnos, que Él lo llama la locura de la predicación. Dios usó algo como la predicación del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, algo sencillo pero poderoso que no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Y sigue haciendo contrastes, habla de los sabios de este mundo, y ahí vamos a leer un par de pasajes en el versículo 26. Habla primero de los sabios de este mundo y los va a contrastar con los escogidos, con aquellos que fuimos salvos. Y yo creo que de este texto todos tendríamos que hacer un cuadrito y ponerlo cerca en algún lugar que visitemos seguido en casa, ¿no? Dice lo siguiente, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. De vuelta está contrastando con los sabios de este mundo. Esta era una cultura que de alguna forma adoraba la sabiduría, la ponía en un pedestal y escuchaba al sabio y se admiraban y se agolpaban y lo querían escuchar y querían escuchar la novedad y querían por las dudas escuchar de lo que lo que se habían perdido. Eran curiosos en cuanto a la sabiduría. Pero Pablo dice, mírense a ustedes mismos, no son ni muchos poderosos, primero dice ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjense esto, para que nadie se jacte en su presencia. Es clave esa frase, ¿eh? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, palabras para estudiar, para que, como está escrito, de vuelta otra cosa para subrayar, el que se gloría, gloríese en el Señor. Damos vuelta a la página. Así que, hermanos, fíjense, hay un capítulo ahí que se corta, pero el capítulo no es inspirado. Pablo viene diciendo, mira, el que se va a jactar, nadie de nosotros nos podemos jactar, ninguno de nosotros nos podemos jactar, no somos gran cosa, dice Pablo. Lo compara con los sabios de este mundo que se la creían,
En ese momento iban al Areópago y se juntaba un montón de gente para escucharlos, y él dice, ustedes no, ustedes no son lo más sabio, lo más inteligente, lo más noble, los que tienen más dinero. Dice, nadie de nosotros se puede jactar en su presencia. Dios lo eligió así para que ninguno de nosotros, nos incluye a nosotros, hermanos, nos podamos jactar en la presencia de Dios. Y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, ¿ven? Así que lo que va a decir ahí está conectado con esto. Dice, así que no fui con excelencia, esto es lo que compartió Juan el viernes pasado, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, Pablo se encuentra frente a estos hermanos y dada la circunstancia que decíamos antes, dadas las circunstancias sociales que ellos vivían, su amor por la sabiduría, su apego a los grandes sabios y al saber y a todo esto, Pablo dice, mirá que el Evangelio no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver ni con los grandes sabios, ni tiene nada que ver con la sabiduría humana. De hecho, a Dios se le ocurrió otra cosa que es una locura, que es la locura de la salvación a través del Evangelio. Nada que ver con todo lo que el mundo de alguna forma alaba. Y a la vez los sabios de este mundo se comportan de una forma y Dios nos eligió a vos, hermano, y me eligió a mí, que no tenemos nada que ver. No somos muchos sabios, no somos muchos ricos, no somos muchos nobles. Y Pablo viene con este contenido limitado a ellos, a propósito. Viene con un contenido limitado y dice, yo me limité, me mordí la lengua, dice Pablo. Y me vine a predicarles a ustedes y solamente les hablé de Jesucristo. Y de Jesucristo, ¿cómo? Crucificado. Quizás su faceta menos atractiva, no el Jesucristo poderoso, el vencedor de los últimos tiempos, que viene a hacer justicia, no aquel que multiplicó, no aquel que resucitó, sino a Jesucristo crucificado. Pablo se limitó a esto. Tampoco usó excelencia de palabra, no mezcló frases elegantes en su predicación. A veces vemos predicaciones que seguramente leen un poquito de un libro de acá y traen esa frase para como, ¿no?, de alguna forma condimentar un poco el mensaje. Pablo dice, yo no usé ninguna cosa elegante. No hice excelencias de palabra. En cuanto al mensajero, Pablo no se puso el último traje de moda, un trabacorbata de oro, no se puso unas grandes túnicas. Miren que él podía, había sido educado, podía venir vestido como un judío instruido y tenía mucho en su haber como para sacar. No es que no lo hizo porque no tenía. Él podía chapear de todo lo que él había sido, pero él había decidido despojarse de todo eso. Dice, vine con debilidad, con temor y con temblor, sin atractivo físico. Pablo se presenta frente a ellos sin ningún atractivo físico. Y no usó palabras persuasivas, no usó música de fondo, Pablo. No usó marketing, no usó técnicas de manipulación. El mensaje lo redujo al mensaje de la cruz. Cristo en la cruz, nada más. Lo hizo en sencillez y no lo hizo con ningún tipo de manipulación. Pero la pregunta es ¿por qué? Miren, hermanos, Pablo no quería hacer tropiezo a estos hermanos, porque estos hermanos tenían esa tendencia que decíamos antes. Pablo quería que el que se gloríe en el Señor. Pablo quería que cuando lo vieran a él no estuvieran obnubilados por él, así diciendo, wow, qué grande Pablo, qué bien se viste, qué bien habla, qué retórica, qué forma de hablar, qué complejo que es su mensaje. Sino Pablo quería ser de alguna forma transparente, que cuando lo miraran a él en realidad estuvieran mirando a Cristo. Esto es lo que Pablo quería. Esta sociedad tenía una tendencia de vuelta a querer conocer. Eran cholulos. También lo vemos en el día de hoy. A veces se invita a algún predicador, no me ha pasado porque soy feo, pero se invita a algún predicador, esos que visten muy bien y que la propaganda ya la tenés que hacer en un banner de completo y todo, viene y vemos a los hermanos sacándose la selfie con el predicador, ¿no? Pablo no buscaba esto. Quizás los corintios de alguna forma eran de este estilo, ¿no?
de buscar el autógrafo de algún griego famoso que venía a pasar por ahí y que les iba a decir algo. Pablo no quería salir en esa foto. No quería. Seguramente Apolos, por lo que dice la palabra de Dios, tenía un perfil mucho mayor que Pablo. Era mucho más elocuente, quizás estéticamente también. Y tenía como más el perfil del griego que ellos buscaban. Pero Pablo dice, mira, ni Apolos es algo, ni yo soy algo, ni Cefas, ninguno de nosotros es algo, solamente Cristo. Y ahí es donde entra, hermanos, el contraste del versículo 6. Vamos al versículo 6. Tengan siempre abierto el texto porque lo voy a ir leyendo cortadito. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Hermanos, Pablo lo que está diciendo es, a pesar de que yo vine de esta forma, miren que no en todos lados es así. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa dice ahí? Madurez y sabiduría. Madurez y sabiduría. Hermanos, no tenemos que confundir la estrategia que Pablo utilizó en el comienzo de esta iglesia con lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una canción que se enseña en la escuelita dominical, o se enseñaba cuando yo era chico, ¿no? Muchos grandes se van a acordar, 3 palabritas solas. 3 palabritas solas, yo aprendí muy bien, Dios es amor, listo. Es fácil de entender. Y está bien, tiene su contexto, tiene su momento, tiene su lugar, tiene su verdad, aunque es limitada. La palabra de Dios, por supuesto que nos habla del amor de Dios, pero la profundidad de la palabra de Dios es mucho mayor que 3 palabritas solas. Ahora, cuando ese nene viene a la escuelita dominical y le enseñamos 3 palabritas solas, está bien, el nene es chiquito, tiene que aprender 3 palabritas solas, Dios es amor, ya está, es la palabra de Dios, resumida ahí. Ahora, cuando ese nene crece, cuando vos y yo crecimos, se espera otra cosa de nosotros. Nosotros no tenemos que confundir esto, porque si no, vamos a leer la mitad del contraste. Vieron que les dije, Pablo está mostrando contraste entre el sabio griego y nosotros, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, entre una cosa y la otra. Y en la parte A del contraste, que es lo que vimos el viernes pasado, dice, yo solamente les prediqué a Cristo crucificado. Nosotros no podemos cortar ahí la lectura, porque si cortamos ahí la lectura vamos a decir, no enseñemos más nada, la profecía descartala, descartá el Antiguo Testamento porque Cristo ahí está, pero no está. Descartá todos los milagros que hizo Cristo, descartá los hechos de los apóstoles, vamos solamente al relato de la cruz en los evangelios. No es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo no te quiero ser de tropiezo, y como sé que a vos te cuesta, no quiero que me mires a mí, no quiero que mires la elocuencia de mis palabras, no quiero que mires lo importante de lo que voy a decir, y por eso voy a achicar el mensaje, y me voy a concentrar en lo importante, en algo sencillo, en la locura de la cruz, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto en una cruz para salvación de nuestros pecados, para tu salvación y para mi salvación. Ahora vamos a Efesios 4, vamos a leer algunos textos. Porque nosotros, que nos han pasado algunos años desde la primera vez que cantamos 3 palabritas solas, no podemos seguir en la misma estatura espiritual. El objetivo de Dios es la madurez espiritual. Efesios 4, 11, entre otras cosas, veo algunos hermanos sin Biblia. Tengamos Biblia, hermanos. Traigamos la Biblia al estudio porque este es el culto de estudio. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, vos y yo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la altura que Dios pretende que alcancemos. Para que ya no seamos niños fluctuantes que cantan 3 palabritas solas, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, ¿qué pase con nosotros? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas,
que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, yo marqué algunas palabras en mi Biblia. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, recibamos crecimiento para edificarnos en amor. Vamos a Hebreos capítulo 5. Una buena técnica para los que están cabeceando es agarrar una Biblia y buscar los pasajes. Vamos, no los voy a señalar. Pero hay un par que metieron en el ángulo ya. Hebreos 5:11, vamos. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y es difícil explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense lo que recrimina la palabra de Dios a esta iglesia o a estos hermanos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo seguís cantando 3 palabritas solas. Tenés necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche toma Alex, ¿no? Los bebés toman leche. Los seres humanos, los maduros, los adultos, necesitamos alimento sólido. Él dice, tenés necesidad de tomar leche espiritual y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, de vuelta a la madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Volvemos a 1 Corintios, dice el 14:20, no lo busquen porque es cortito. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Volvemos al comentario de Pablo, del capítulo 2. Pablo está diciendo, vine a ustedes y solamente les prediqué a Cristo crucificado. Y nosotros no podemos irnos de acá y decir, es todo lo que hay que decir en la congregación. Hay que concentrarse en eso. Por supuesto, es la piedra escogida, la piedra angular, es el tema principal. Pero la estrategia de Pablo, recordamos que usó ese mensaje, si queremos, acotado con ellos, a pesar de que él podía hablar de un montón de cosas más, porque no quería ser de tropiezo a ellos. Esta sabiduría que Dios propone en su palabra para nosotros es un pozo profundísimo, inagotable, porque Dios es inagotable. Dice el versículo 6 del capítulo 2, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de las que se juntan a hablar. No sé si alguna vez escuchaste a algún filósofo o alguien que habla sabiduría, tiene más pregunta que respuesta, y pareciera ser que cuanto más complica la conversación, más es admirado. Y cuando salís tenés más preguntas que cuando entraste. Bueno, dice, no es ese tipo de sabiduría, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, algo que no era revelado hasta el momento. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra salvación, el mensaje de Jesucristo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es algo que no se puede conocer. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, está citando a Isaías casi, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, la sabiduría de Dios es una sabiduría profunda. Es una sabiduría profunda. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son misterios, y cuando la Biblia de Dios habla de misterios, habla de cosas que aún no ha sido revelada, no algo que no se puede entender, algo que aún no ha sido revelado. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Jesucristo era un misterio. Tenían algunas profecías, algunas cosas acá y allá que hablaban de Cristo, pero todavía no había sido revelado y ellos no lo podían entender. Llegado el Nuevo Testamento todavía les costó entender a Jesucristo. Estando presente les costó entender a Jesucristo.
Sin embargo, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el futuro y también son cosas que aún no han sido reveladas. Hay cosas que entendemos, que vemos como por espejo, hay cosas que entendemos y hay otras que creemos entender y hay otras que no entendemos directamente de la palabra de Dios. El misterio de Dios es profundísimo. ¿Cómo se obtiene este misterio de Dios si es tan profundo? ¿Cómo yo logro? Porque si yo quiero aprender filosofía, bueno, puedo ir a la facultad de filosofía, los días que se dan clase, porque hay otros días que van a estar de paro seguramente, es una facultad bastante movilizada, así que los días que dan clase voy ahí, estudio filosofía, ¿y qué tengo que hacer? Quemarme las pestañas, tratar de entender, tratar de procesarlo, tratar de discutir, juntarme y empezar a discutir y una postura y otra postura, ese tipo de cosas. Ahora, la palabra de Dios y el misterio de Dios lo revela acá en el versículo 10. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo que viene a morar a la vida de aquellos que hemos creído. Dice la palabra de Dios, no es algo que le pedimos a Dios que venga por momentos, sino que es algo que vive en tu vida y en mi vida desde el momento que hemos creído y hemos sido sellados con ese espíritu de la promesa, que es un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo. Ese espíritu de Dios vive en nosotros, vive en nosotros. Y dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De las cosas de estas de la sabiduría, de los misterios de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En el versículo 11 va a hacer una comparativa y dice, ¿quién va a conocer al hombre si no es el Espíritu del hombre? Bueno, lo mismo, nadie puede conocer a Dios, tanto como puede conocerlo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, es lo que compartimos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, de vuelta, no con argumentos humanos, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él de vuelta son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquel que recibió el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pequeña frase, ¿no? Es un capítulo complejo, hermanos, porque hay que leerlo muchas veces, hay que ir desmembrándolo, hay que ir estudiándolo. Por eso lo que estamos tratando de hacer es llevarnos algo, tratar de entender algo de este capítulo complejo que tiene profundidades también complejas y a la vez llevarnos algo práctico. Pero hay algo que nos estamos llevando de acá. Esta profundidad de Dios no es un misterio que si yo no hablo de eso porque es demasiado, ¿no? No hablo de eso, me voy a quedar con lo que dijo Pablo, voy a hablar solo de Cristo en la cruz, el relato de Cristo en la cruz y ya está. No. Entre los que hemos alcanzado madurez debemos profundizar en las aguas profundas, inalcanzables de la sabiduría de Dios lo máximo que podamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quemándonos las pestañas estudiando? En parte sí, hermano, hay que dedicar tiempo y estudiar. Hay que dedicar tiempo y estudiar la palabra de Dios. Pero no por egresarte del instituto bíblico, que es muy útil, vas a sondear la profundidad del conocimiento de Dios, sino que es a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Él es quien nos revela a Dios. Él y el Padre son uno, junto con el Hijo, los tres son uno. Dios en tres personas. Entonces el mismo Espíritu de Dios es el que nos revela a Dios y sus verdades. Y hay muchas cosas que si no podríamos entender si no fuera por eso. Fíjense, no lo busquen, pero yo les digo lo que dice Juan 16. El Señor mismo le está hablando a los discípulos y le dice, aún tengo muchas cosas para decirles, pero por ahora no las pueden sobrellevar, no las van a entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará
saber. Ahora no tenemos. Hermano, una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé a estudiar este capítulo fue qué falta de conciencia que tengo de estas verdades tan profundas. Me puse a pensar, a pesar de que lo sé acá, a veces me lo olvido acá. Y me lo olvido en el diario andar. Es decir, el Espíritu del Dios Todopoderoso mora en mí. Mora en mí. Tengo una sabiduría dentro de mí superior. Dice el pasaje, tenemos la mente de Cristo. Y lo vamos a mencionar como está escrito y nada más. Yo lo analizaba y decía, tenemos dentro de nosotros un potencial enorme. Un potencial enorme. Un potencial enorme para dejar de temer. Un potencial enorme para tener dominio propio. Un potencial enorme para entender la profundidad de la palabra de Dios. Y esto no es para uno sí y para otro no. Es para todos, Es para todos. Tenemos un potencial enorme dentro nuestro porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro nuestro, que es quien nos revela a Dios. No tenemos excusa. Y esto tiene que verse en forma práctica en nuestra vida. En mi vida se tiene que ver en forma práctica. Dice Proverbios 2, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Pero dentro de esta realidad, hermano, yo a veces pienso que recibí una, lo voy a decir con todo respeto, pero yo recibí una versión base del cristianismo. Vino sin esto. Porque en mi propia experiencia, ¿cuántas veces no tengo estas cosas? La discreción no me guarda, no me preserva la inteligencia y no me libro del mal camino. Tenemos este potencial en nosotros como creyentes que nos puede llevar a un lugar que no podemos imaginar, de profundidad de conocer a Dios y de un diario transitar que sea sin errores. Y sin embargo a veces parece que no sé la tabla del 1. No sé si a vos te pasa. No sé la tabla del 1. Y tomo decisiones y me equivoco. Y compro algo y me doy cuenta después que cometí un error. Y acepto un trabajo y me doy cuenta después que no era de Dios. Y yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que me duele más el darme cuenta de mi limitada visión espiritual que tuve al cometer ese error que el perjuicio del error. Si voy a comprar un auto, quizás es un auto, una casa son los bienes que uno compra y que son las cosas que, bueno, salen carísimas y uno quiere no equivocarse. Y me equivoco, tendrá un costo material, pero qué tortura, hermano. Decir, ¿cómo? ¿Oré lo suficiente? ¿Me fijé? ¿Realmente puede ser que yo tenga el Espíritu Santo de Dios dentro mío? ¿Que tenga la profundidad de la sabiduría de Dios dentro mío? ¿Que esta promesa de Proverbios diga que me va a guardar, que me va a preservar, que me va a librar del mal camino y cometa estos errores? A veces cuando una palabra sale de mi boca, ¿cómo puede ser? Sí, la palabra salió de mi boca. A veces puedo ir y remediar, pedir disculpas, solucionar, pero me vuelvo pensando, ¿es verdad que el Espíritu Santo de Dios está en mí? ¿Y yo tengo esta capacidad de poder meter la pata hasta acá? No sé si te pasa, hermano, pero realmente esto es una verdad. Pero la verdad de Dios, que dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar a toda verdad, que nos da la posibilidad de poder entender estas profundidades, también este Espíritu Santo de Dios se ve muchas veces limitados por nuestro propio accionar. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios y podemos apagar al Espíritu Santo de Dios. Son las cosas que la Biblia enseña que podemos hacer. Es decir, que podemos tener todo ese potencial guardado en un rincón de nuestra vida, para decirlo de esta forma, y conducirnos como cualquier hijo de vecino. También no sé si te pasa, hermano, a veces puede ser que tu vecino sea mejor que vos. No sé si alguna vez te ha pasado que decir, pasa, ¿no? A veces mi vecino parece más creyente que yo, parece más hijo de Dios que yo. ¿Por qué? Porque tengo guardado el potencial de Dios que está dentro mío en un rincón. Hermanos,
el principio de esta sabiduría, y solamente para cerrar voy a tirar algunos conceptos que quizás si te interesa podés profundizar después. El principio de la sabiduría, el principio de esta sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios, el temor de Dios. Pensar lo que piensa Dios de lo que estoy por hacer y decidir en función, para resumirlo, ¿no? Y decidir en función de lo que Él decidiría. Esto nos aleja del mal. Este es el principio de la sabiduría. ¿Qué necesidad tengo de humildad también? Porque la humildad atrae a Dios. Al soberbio, al altivo, Él mira de lejos. Yo tengo la necesidad de que Él tome lugar en mi vida. Para que Él tome lugar en mi vida, yo tengo la necesidad de decir, yo no sé, yo no puedo. Y la realidad es que en la mayoría de las veces que yo cometo un error y no soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, es cuando yo creo que sé y cuando yo creo que puedo. Es cuando voy a comprar el auto y tengo la plata en el bolsillo. Y ahí me equivoco. Es cuando la decisión de ese trabajo queda en mis manos y te dicen, bueno, si querés agarralo, si querés hacelo. Y ahí me equivoco. Y muchas veces cuando estoy atado de pies y manos, ¿qué me viene al corazón? La humildad, ¿no? No puedo. Realmente no lo puedo resolver por mí mismo. Y ahí es donde Dios obra. Temor de Dios, humildad, por supuesto, una fe, que sin ella es imposible agradar a Dios. Una obediencia, hermano. Cuando sabemos algo de Dios necesitamos llevarlo a la práctica. Ustedes piensen en este ejemplo. ¿Qué nivel de conocimiento de Dios tenía Moisés antes de ser llamado para la obra en Egipto y después de haberlo hecho? Tenía conocimiento de Dios, conocía a Dios. Él tenía una imagen de Dios y tenía conocimiento mental de Dios y hasta conocimiento experimental de Dios. Pero en ese momento que él tuvo estas cosas, temor de Dios, sacate el calzado que el lugar que estás pisando es santo, tuvo fe, a pesar de que le costó un poquito, ahí hubo una discusión con el Señor, ¿no? Tuvo fe y fue obediente, conoció, para explicarlo de alguna forma, una dimensión nueva de Dios que él no conocía. Conoció a Dios en su experiencia de poder ver cómo Dios hizo los milagros que había prometido hacer y dejó ir al pueblo. Ahora estaban frente al mar y era otra prueba más. Frente al mar él se podía volver y decir, no muchachos, hasta acá llegamos, vamos a negociar, nos volvemos, charlamos, no, nos equivocamos, en realidad nos guió mal el GPS, no nos queremos ir, negociemos, y se volvían a Egipto y tratemos de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pero en ese momento Dios le dijo que tenía que pisar, que tenía que empezar, decirle al pueblo que marche. Y el pueblo empezó a marchar y se empezaron a pisar. Y el agua se abrió. ¿Qué dimensión tenían ellos? Ahí en ese momento ya no era Moisés solo, era todo el pueblo. ¿Sí? ¿Qué dimensión tenía todo ese pueblo antes de ese suceso de fe, de ese suceso de humildad, de ese suceso de temor de Dios, de ese suceso y después? Hay una dimensión absolutamente distinta. Muchas veces, hermanos, mi vida cristiana se parece a la vida de mi vecino que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Tanto así que se atreve a decirme, yo también soy cristiano. Claro, entre vos y yo, ¿qué diferencia hay? Pero yo que sé que la palabra de Dios dice que la diferencia es que en mí mora el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra, y lo vuelvo a repetir tal cual está, tenemos la mente de Cristo. Me avergüenzo cuando el vecino es igual que yo en los papeles, decide igual que yo, actúa igual que yo. Nuestro objetivo, hermanos, es la madurez. Nuestro objetivo, hermanos, es la madurez. Yo se lo decía el otro día a un hermano querido. ¿Para qué viniste? ¿Para qué venimos? Nuestro objetivo es la madurez. Nosotros no podemos quedarnos con 3 palabritas solas. Entiendan que Pablo usó el 3 palabritas solas con Corintios, porque Corintios, si no, se iba a ir al pasto, le iba a empezar a adorar, como en algún momento pasó en algún pueblo ahí en Hechos, ¿no? Porque habían hecho un milagro. Pero no tenemos que quedarnos con eso. Sin embargo,
La palabra de Dios, Dios dice que habla sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez. Y nosotros tenemos que procurar esta madurez, esta sabiduría espiritual que se ve no solamente en lo que sé, sino en lo que digo y en lo que hago. Sabiduría espiritual. El pozo es hondo, hermanos. La profundidad que podemos llegar, yo me acordaba de esa frase que a veces repiten los hermanos, lo repetía Jorge también, ¿no? Que cada uno de nosotros decide su estatura espiritual. Cada uno de nosotros decide su estatura espiritual. Cada uno de nosotros, porque potencialmente todos nosotros podemos llegar a la altura de Cristo, como dice el texto. O sea que hay tela para cortar para el rato. No estamos limitados, no es que Fidel tiene una versión distinta y bueno, él hasta acá puede llegar y yo voy a llegar más o menos que él. No, el Espíritu Santo que mora en él es el Espíritu Santo que mora en mí también. Cada uno de nosotros decide, de alguna forma, su estatura espiritual. Es a través del Espíritu Santo que se logra. Vamos a esperar así oramos sin música de fondo. Gracias. Cada uno de nosotros decide, hermano, su estatura espiritual. Cada uno de nosotros decide su estatura espiritual. En el capítulo siguiente, no sé bien a quién le toca. ¿A Twitty? Bueno, no lo voy a quemar, pero lo pueden leer ustedes adelantado. Pero se va a juzgar a los corintios. Se va a juzgar a los corintios. Se va a decir, bueno, a ver, ¿ustedes están a la altura de esto, sí o no? ¿Y por qué? ¿Están a la altura de poder entender la sabiduría de Dios? ¿Y por qué? Pero antes que hablemos de ello, hablemos de nosotros. Hablemos de cada uno de nosotros. ¿Estás, hermano, en un proceso de crecimiento? ¿Está el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Si sos hijo de Dios, está. Si tenés dudas si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, es porque no sos hijo de Él. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos en nosotros el poder de poder entender la profundidad de la sabiduría de Dios, que no solamente tiene que ver con el conocimiento teórico de la palabra de Dios, nos da la capacidad de entender cosas que son complejas, sino que es una sabiduría práctica, ejecutable en el día a día, para pensar como Él, para actuar como Él, para ser más parecidos a Él. ¿Oramos? Señor, tu palabra es sumamente compleja, Señor, para nosotros. Pero quisimos hacer el ejercicio, Señor, espiritual de venir ante tu presencia con humildad, con fe, Señor, tratando de estar en obediencia, Padre, para poder escuchar tu voz en esta noche. Te damos gracias por este misterio, esta locura de la predicación del Evangelio que nos alcanzó. Señor, la sabiduría del mundo no la entiende ni la quiere entender, la rechaza. Pero, Señor, por tu misericordia, nosotros somos de aquellos que no somos muchos nobles, muchos sabios, Señor, muchos ricos, muchos entendidos en muchas cosas, sino que somos, Señor, lo menospreciado, lo vil. Pero gracias, Señor, por esto, porque Señor, tuviste la decisión de querer hacer una obra tremenda, enorme, en nosotros y a través de nosotros. Aquellos que trastornan el mundo entero, les decían a esos brutos pescadores que te creyeron, Señor. Gracias, Padre, por poder estar en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el poder en nosotros de poder entender la sabiduría tuya, de poder llevarla por obra, ponerla por obra, Señor. Pero también perdón, Señor, porque cuando vemos las evidencias en nuestra vida, Señor, nos pasa que muchas veces se ve poca evidencia, Señor, de que haya algo sobrenatural en mi vida. Señor, quisiéramos que esto fuera una realidad, que yo pueda decir que no cuando tengo que decir que no y decir que sí cuando tenga que decir que sí, Señor. Que pueda pensar con la mente de Cristo, que pueda actuar como Cristo hubiera actuado. Que tu temor nos inunde el corazón, Señor, para vivir de una forma que muestre que somos maduros en Cristo. Señor, danos la posibilidad de crecer en esto.
Lo ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.